Hola amigos, otra vez. Bueno, ya nos encontramos con el invitado especial, con el maestro Roberto Ramírez Rivera. Bienvenido Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, Maribel, muchas gracias. Qué bueno. Bueno, como les estaba diciendo anteriormente, el tema de hoy es discapacidad auditiva. Y bueno, Roberto labora en una empresa que es Audífonos de Puebla y nos va a platicar acerca de todo lo que conlleva el comprar un equipo, quién es candidato, cómo es la evaluación y bueno, entre muchas cosas más. Si tienen dudas, acuérdense que está el chat. Y bueno, a ver, Roberto, ¿cómo es que empezó la empresa? ¿Por qué la fundaron? A ver, platícanos. Pues mira, es netamente una empresa familiar. Uh-huh. La empresa tiene más de 30 años en el mercado. Okay. Y la empezó lo que es mi papá, que es un audiólogo, como especialidad tiene audiología. Y él se dedicó y quiso empezar a incursionar con este tipo de mercado de prótesis auditivas, ya que como su especialidad lo hacía. Y pues en base a eso empezamos, poco a poco, él como especialista y poco a poco la familia fuimos estudiando, fuimos cultivándonos y de esa forma estamos todos dentro ya de la empresa apoyándolo. Perfecto. Y bueno, básicamente, ¿cómo es que llega el cliente ahí? Es decir, bueno, hay diferentes aparatos o cómo son candidatos o bueno, por lo poco que sé es que la discapacidad auditiva puede ser congénita o adquirida. ¿No? Efectivamente. Y entonces de esta manera hay aparatos específicamente para los que son congénitos o adquirida o cómo es eso. Pues que como tú dices, los casos son Uh-huh. extensos. O sea, desde un nacimiento, un embarazo mal llevado, alguna enfermedad, la misma, así como el mismo oído, como es un órgano, así como los ojos y demás órganos del cuerpo humano, empiezan a fallar con el tiempo. Okay. Y sí. Ok, pero bueno, digamos, hay diferentes tipos de aparato. Sí, por supuesto, porque hay diferentes tipos de pérdidas. Okay. O sea, por lo mismo, las pérdidas son diferentes, en cada persona es absolutamente diferente. De hecho, por eso los auxiliares son personalizados. Ok. Y bueno, el cliente al llegar a tu empresa, o sea, ustedes qué les ofrecen? Por ahí medio leí y tenían como 4 servicios, básicos que, bueno, eran, por aquí los tengo, que bueno, era como una atención personalizada, ¿no? O sea, como una orientación para cómo usar el aparato, ¿estoy bien? Pues sí, lo que hemos tratado de hacer es básicamente como cubrir todos los servicios. Uh-huh. O sea, cuando tú quieres un aparato auditivo, Uh-huh. no es nada más, es un producto que realmente es una prótesis. De igual forma necesita mantenimiento, hay accesorios para este aparato. O sea, de alguna forma es una inversión que hay que hacer y siempre hay que vender como el servicio completo, el paquete completo. Okay. Lo que tratamos de hacer en Audífonos de Puebla es eso. O sea, brindar todo tipo de eso de áreas que implican el tener un auxiliar auditivo. Es decir, o sea, tú compras el auxiliar, pero al mismo tiempo el auxiliar se alimenta por baterías, Okay. que son baterías específicas de tipo botón para los auxiliares, que nosotros vendemos ahí dentro de las instalaciones. Uh-huh. Así como también los auxiliares son personalizados, como te decía, al conducto del oído. Entonces hay que hacer un molde hecho a la medida de diferente material, que es el material hipoalergénico, ya sea un acrílico, un silicón. Uh-huh. Y también tenemos un laboratorio dedicado a eso. Es un laboratorio que implique el artesanalmente fabricar estos moldes, así como también, como son aparatos electrónicos, evidentemente se descomponen, necesitan su mantenimiento, necesitan sus reparaciones. Y de igual forma tenemos un laboratorio de reparaciones con ingenieros a cargo que se dedican a esto, a repararlos como tal. Entonces, digamos que el aparato es personalizado, es decir, como que se acopla al oído del cliente, o digamos, hay un aparato estándar y ya únicamente se hacen algunas modificaciones. No, se acopla al oído del cliente. Okay. O sea, no es como que se manda a hacer específicamente para el cliente, pero se ajusta por medio de la computadora al cliente. Ok, perfecto. Y bueno, esta adaptación, digamos, desde el primer inicio en el que el cliente lo empieza a usar, digamos, bueno, ya se lo puso y ya oye bien, o es como que gradual, o cómo es ese proceso. Sí, de hecho nosotros sugerimos una semana de entrenamiento, 5 semanas de entrenamiento, porque pues es como unos lentes, ¿no? Mucha gente cuando se compra unos lentes te los pones, te mareas. Es lo mismo, paulatinamente ir usando el auxiliar para ir acostumbrando a tu oído, una vez más a volver a escuchar. Ok. Entonces de esa forma igual, el servicio que nosotros brindamos son esas sesiones postventa de adaptación, de calibración del auxiliar, para que el paciente llegue con nosotros y nos comente, oye, fíjate que a lo mejor estos sonidos no me son agradables, no escucho esto, sí escucho estos los escucho de más, la voz, e ir atacando ya esos problemitas, esos ajustes finos, como llamamos poco a poco. Ok. El tener un aparato auditivo, digamos, suple al oído.
No. como tal, no. Nunca lo va a suplir. Okay. O sea, realmente, como su nombre lo dice, es una prótesis. Simplemente es un aparato de ayuda, pero jamás sustituirá completamente el oído. Digamos, ¿podrías mencionar como un ejemplo de cómo se escucharía? No sé, como a lo mejor con eco o simplemente escucha poco la persona. Es que por lo mismo que hay diferentes pérdidas, hay diferentes va a depender problemas. de la persona. Ajá, porque también todo depende del tipo de hipoacusia o la pérdida auditiva. O sea, mucha gente, por la edad, los nervios, algún medicamento tóxico, el nervio, que es lo que traduce las ondas eléctricas al cerebro, ese se daña. Y eso quiere decir que si tenemos mal el nervio, las palabras no las entendemos. Okay. Por eso mucha gente dice que no te entiendo, ¿no? Porque muchas veces el nervio es lo que está dañado, es una pérdida también diferente que implica más profundidad, o sea, más seriedad en ese aspecto y... Okay. ¿Y cuáles serían los cuidados a rasgos generales que tendrá que tener el aparato? Pues su mantenimiento cada 6 meses nosotros lo recomendamos. Evidentemente comprar las baterías que son para auxiliares auditivos, porque igual como son tipo botón, hay igual son tipo de reloj. Y generalmente hay unas equivalentes, pero el voltaje luego es mayor. Y las baterías evidentemente dañan a la larga el auxiliar. No mojarlo, evidentemente, no tirarlo, alejarlo de las mascotas. Okay. Roberto, una pregunta. Cuando llega el cliente, digamos, ¿ya viene con el examen, por así decirlo, del médico? ¿O cuando llegan ahí a lo mejor ustedes le hacen alguna prueba? Bueno, cuando tuve la oportunidad de estar en tu empresa, vi que había como una cámara donde, no sé, o sea, donde tú te podías meter, la cierras y no escuchas absolutamente nada. Es decir, ¿ahí ya te hacen un examen o es simplemente como para probar qué tanto oyes? O sí, eso no, efectivamente, o sea, ya sé las dos opciones. Generalmente los especialistas, ya sea un otorrino o un audiólogo, nos hacen el favor de hacer estos estudios. Okay. Y generalmente es nuestra herramienta base y para poder trabajar y poder sugerir ya un producto. O si no, si el paciente igual no cuenta con un estudio, la cámara que tú dices es una cámara sonoamortiguada, que sí, cumple todos los estándares sonoros para aislar completamente el sonido y tú puedas hacer el examen. ¿Este examen de qué consta? El oído humano escuchamos en frecuencias, diferentes frecuencias graves a las agudas, ¿no? En medio están las del habla. Lo que hacemos es eso, tenemos un aparato, un equipo médico que inyecta tonos, desde los graves hasta los agudos, a diferente volumen. Entonces el paciente nos va indicando cuál escucha, a qué intensidad lo escucha y cuál no. Eso es lo que hacemos y por eso necesitamos que esta cámara selle completamente el ruido para que el paciente evidentemente sea, o sea, fidedigno su estudio. Okay. ¿Este aparato se puede usar todo el día o digamos se quita para dormir o evidentemente cuando te bañas o cuáles serían las contraindicaciones? Pues sí, evidentemente hacer un auxiliar algo ajeno a tu cuerpo, pues no puedes dormir con él, evidentemente bañarte no, pues son componentes electrónicos, no puedes bañarte con los auxiliares, evidentemente el peor enemigo del auxiliar es el agua. Okay. Pero me creas que mucha gente duerme con los auxiliares por la seguridad de que sientes estar escuchando y que siempre tener la prótesis, el auxiliar y nunca se lo quitan. Y mucha gente igual se ha metido a bañar con los auxiliares, de que se acostumbra tanto que de repente llega y se le olvida y se mete a bañar, ¿no? Y nada más llega así, uy, se me mojó. Okay. ¿Hay alguna, digamos, cuáles serían como los problemas comunes al usar un aparato? ¿O es, digamos, no hay problemas, todo es normal? No, claro que o no. Sea... Pues los problemas que te decía, por ejemplo, son los ajustes que te comentaba. Los ajustes finos. Ajá. Que generalmente, pues bueno, en la primera adaptación tratamos de calibrar el auxiliar, pero evidentemente en el transcurso de las semanas que el paciente va usando su auxiliar, ya en su vida diaria, en su casa, en su ambiente normal, pues se va dando cuenta que a lo mejor hay ciertos sonidos que no le son gratos o que no los escucha lo suficiente, ¿no? O al revés, generalmente llegan, oye, ya escucho el pajarito que no escuchaba hace un chorro de años, las campanas de la iglesia. O una iglesia, por ejemplo, si acuden a iglesia, a lo mejor el sonido, ¿no? De las bocinas, si no tienen buena acústica, y tratar de, decirle al paciente, bueno, siéntese a tal distancia, calibramos el auxiliar una vez más y así vamos poco a poco. Okay. Ya teniendo el aparato, ¿qué recomendaciones darías, digamos, para que el sonido fuera más claro? Es decir, decirle a la gente que te hable de tal lado o eso va a variar de la persona. Pues sí, como evidentemente, al fin y al cabo el problema sigue estando. Nosotros estamos ayudando al problema, no lo estamos corrigiéndolo.
es una persona que tiene problemas de audición, es siempre llegar a hablarle de frente. Siempre hablarle de frente. O sea, jamás taparse la boca y tratar así como de que te escuche, ¿no? Entonces, o hablarle por atrás, a lo mejor, o lejano, ¿no? O sea, alguna persona volteada y la persona que lo auxilia atrás de nosotros. O sea, siempre cuando tenemos una persona con discapacidad auditiva que usa auxiliares, y si no usa igual, es hablarle de frente. Ok, perfecto. En tu experiencia, ¿qué tipo de clientes son los que más acuden a ti, digamos, niños, adultos mayores? Pues ahorita ya te puedo decir que niños recurren con nosotros ya bastantes infantes. Porque también siento que la cultura hoy en día, el ser humano hace mucho más conciencia. Ya con todos los programas de tamizaje auditivo, de recién nacidos y demás, la gente ya hace más conciencia. Desde inicio, si tienes ya un hijo con problemas de audición, tratarlo. ¿Por qué? Porque evidentemente durante los primeros 5 años de un niño se desarrolla su lenguaje, su comunicación. Entonces, a nosotros no atender ese problema desde antes, obviamente su lenguaje se va a atrasar y después es mucho más difícil. Pero igual forma, o sea, gente grande, o sea, gente adulta, ya de la tercera edad, es lo más común, porque evidentemente, pues como te decía, es presbiacusia, el oído por edad empieza a fallar. ¿Tú recomendarías, por ejemplo, el limpiarte con hisopos? No. Justamente nuestro especialista siempre nos ha dicho que los oídos se tienen que limpiar con los codos. ¿Y cómo es eso? Pues no puedes. ¿Por qué? Porque el cerumen es una sustancia que genera el cuerpo humano como protección del canal auditivo. Digo, sí, evidentemente hay gente que segrega mucho más cerumen que alguien más, ¿no? Pero para eso están los especialistas, para que tengan los lavados de oído y cuidados. ¿Esa limpieza qué sería? ¿Cada 6 meses? ¿O va a depender también de la persona? Pues sí, realmente recurrir al especialista, al audiólogo o al otorrino cada año, al menos. ¿No? Perfecto. Y bueno, ¿por qué un cliente te elegiría a ti? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos nosotros siempre la filosofía de atender al paciente como lo que es, ¿no? O sea, no tratarlo como una discapacidad, simplemente es algo diferente, ¿no? Es un problema que tiene solución. Hoy en día existen muchísimos tipos de auxiliares, muchísimos tipos de marcas y modelos que en verdad son infinitos. O sea, sí te puedo decir que son como pequeñas computadoras que traes en tu oído. ¿Qué tecnología usan? Es decir, o simplemente es como un chip, o la verdad no desconozco eso, tú eres el experto. Pues sí, o sea, básicamente un aparato auditivo es un amplificador. O sea, un amplificador que tiene evidentemente un micrófono donde tiene que entrar el sonido, donde tiene que esa señal se tiene que procesar, tiene que amplificarse, y de ahí sale una bocina, que es lo que conecta, obviamente, con tu molde y lo que va a tu conducto. Ahora, ¿cómo escucha el oído humano? Nosotros las ondas sonoras, evidentemente, entran por nuestros conductos auditivos. Ya en el oído interno, esas ondas sonoras se traducen a ondas eléctricas, por la cóclea y demás, y es lo que llega al cerebro. O sea, nosotros realmente no escuchamos por los oídos, o sea, escuchamos por el cerebro, porque es lo que hace nuestro oído. O sea, esas ondas acústicas, traducirlas eléctricas, y es lo que llega al cerebro. Ok, perfecto. ¿Y de qué manera la gente, es decir, llegan a ti, directamente a ti te pagan, o es por medio de un seguro, o cómo manejan eso? Pues mira, hay varias instituciones que manejan y apoyan, ya sea sus empleados, jubilados o su propia comunidad, ¿no? Al igual hay muchas fundaciones que apoyan evidentemente a personas con discapacidades, a infantes, más que nada, y pues evidentemente también alguien que llegue en forma particular. Okay. Digamos, si en un apoyo, a rasgos generales, ¿cuánto cuesta un aparato? Pues mira, nosotros es un rango muy amplio. Porque por lo mismo que te digo que hay diferentes marcas, diferentes tecnologías, características tecnológicas en un auxiliar, nosotros generalmente damos un precio base de 6,500 pesos. Y de ahí hay aparatos hasta de 50,000 pesos, por ejemplo, ¿no? Que han diferentes características. Y ese aparato, a lo mejor, ¿de cuánta vida estamos hablando? Pues generalmente nuestros fabricantes nos comentan que un auxiliar auditivo, su vida útil es de 5 años. Nosotros tenemos usuarios que han durado 20 años con sus auxiliares. Mucho depende del trato que les des a los auxiliares, los mantenimientos y demás, ¿no? Y evidentemente si es un niño, con un niño es muy difícil que un auxiliar dure tanto, ¿no? Sí, claro. Ok, y digo, además, la tecnología va avanzando y bueno, yo creo que es recomendable cambiar, ¿no? Exactamente.
Okay. ¿Qué recomendaciones nos podrías dar, por ejemplo, a la gente que aún no hemos llegado al usar un aparato auditivo? Es decir, porque luego mucha gente escucha la música muy fuerte o está acostumbrada a que la tele a todo volumen. ¿Eso altera? O sea, es decir... Pues sí, a la larga afecta. O sea, también lamentablemente ya vivimos en un mundo acústico muy contaminado. O sea, tú sales a la calle y siempre están los claxon. O sea, hay mucho ruido. Vas, si te quieres ir a alguna fiesta, algún lugar donde haya bocinas, generalmente el sonido está muy fuerte. Entonces hay diferentes niveles de exposición en el que el oído se va afectando dependiendo del tiempo que estés expuesto a estos sonidos fuertes. Por ejemplo, el hacer ejercicio muchos dicen que los tipos de audífonos hoy en día, que son ya más chiquitos y que pueden meterse más al conducto, esos te afectan más también. Por ejemplo, una persona que hace ejercicio, que a lo mejor sales a correr con tus audífonos, ese tipo de audífonos, obviamente corres al hacer ejercicio, sudas. ¿Y qué es lo que haces? En un gimnasio, no usas los audífonos para ti, para escuchar tu música o tus cosas, y subes el volumen. Evidentemente, por el ambiente alrededor es mucho más extremo, o sea, es mucho más fuerte. Entonces tú subes el volumen y si estás haciendo ejercicio, sudas. Entonces es propenso a lo mejor algún hongo que se pueda crear en tu conducto y pues principalmente la potencia del sonido, que no haces ejercicio 10 minutos. Okay. Entonces, ¿recomendarías usar como el audífono de diadema? Pues sí, lamentablemente son un poco más, la inversión tiene que ser un poco más fuerte en este tipo de marcas, pero sí, esos son muy buenos porque filtran el sonido. Entonces tú puedes subir el volumen perfectamente y los mismos audífonos filtran perfectamente el sonido y no te lastiman. Okay. Dentro de los servicios que estuve ahí viendo, bueno, mencionaban que, bueno, son garantía de producto líder. Es decir, ¿esta garantía en qué se basa? ¿Cuántos años dura? Pues ese término se refiere por el tipo de marcas que manejamos. Al nosotros, bueno, tener más de 30 años en el mercado, manejamos marcas que han sido siempre líderes en el tema de los aparatos auditivos. O sea, empresas que se han mantenido a lo largo más de 50 años y que se han mantenido y que evidentemente hoy en día siguen siendo el número uno en el mundo. Ok, perfecto. Y digamos, la especialidad con corrección auditiva, bueno, por ahí también vi un servicio que ofrecían. Este servicio también se brinda directamente en la empresa o es ya, digamos, mandado directamente al especialista del cliente. Pues sí, o sea, digo, como son los dos casos, ¿no? Si llega un especialista que ya con un paciente con la orden o con el estudio de algún otro con un especialista, es nuestra herramienta de trabajo, o si no, efectivamente nosotros tenemos todo el equipo necesario para realizar estas pruebas una vez más. Ok, perfecto. Roberto, ¿algo más que nos quieras dar, bueno, no sé, como sugerencia o, a ver, convence a la gente por qué ir a tu empresa? Pues básicamente es eso, porque nosotros siempre tratamos de brindar el servicio del paciente en todos este tipo de áreas, ¿no? El que el paciente se sienta realmente atendido, se sienta como acobijado. Claro. Porque digo, te repito, sí es una discapacidad, pero no hay que tratar a la gente con problemas de audición como un discapacitado como tal, ¿no? Es simplemente una falla en el oído que existe solución para eso. Okay. Y digamos, una persona que está, bueno, ahora sí que perdió en su totalidad la capacidad de escuchar, manejan, digamos, algún taller ahí en la empresa, algún taller como de dinámicas, no sé, ayuda externa al aparato, o eso ya es totalmente independiente. No, eso es totalmente independiente. Una terapista del lenguaje a lo mejor se encargaría de eso, ¿no? Okay. De ayudarte, a lo mejor algo con señas, aprender a leer los labios, o sea, tipo de comunicación diferente. Okay. ¿Qué es especie un terapista del lenguaje? Que tal vez eso te aplica más para niños, ¿no? Porque creo que igual al adulto mayor creo que ya no no es que no le importe tanto, pero siento que a lo mejor ya no es su prioridad, ¿no? Siento yo. Pues sí, pero si tienes una pérdida en la que casi no escuchas, o sea, tienes que encontrar la forma de comunicarte. Ok, perfecto. Roberto, ¿esto dónde se encuentra? Sí, empecemos por ahí, ¿verdad? Estamos ubicados en la 25 Oriente, 1638. Ok. ¿Algo de referencia? Pues estamos rumbo al Parque Ecológico, entre la 16 y la 18 Sur. Perfecto. ¿Algún teléfono? Sí, claro que sí. Les doy un 01800 506 2137, una alada sin costo. Perfecto. Facebook, Twitter, Instagram. Sí, tenemos Facebook en Audífonos de Puebla, como tal. Ok, perfecto. ¿Algo más, Roberto, que quisieras agregar? No sé, sugerencias, comentarios.
Sí, tenemos una página ajá. web que es www.audífonosdepuebla.com. Y como sugerencias, pues sí, que nos cuidemos nuestros oídos, ¿no? Ok, perfecto. O sea, crear esa conciencia, esa cultura de la salud auditiva en la que nos tenemos que cuidar nuestros oídos y no dejarlo. Sí, claro, así como vamos al dentista, así como vamos al ginecólogo, creo que también deberíamos Y con el de... dentista, por ejemplo, fue también una cultura que, o sea, costó mucho Sí, sí, trabajo, sí. como que la gente concientizara, ¿no? Realmente con esto es lo mismo. Es lo mejor ir al especialista una vez al año al menos, para que revise que todo esté muy bien, hacerte el estudio audiométrico para saber si qué tanto escuchas año con año. Si tienes alguna enfermedad, una diabetes, por ejemplo, que va afectando todos los órganos, Sí, claro. eso también afecta el oído, por ejemplo, ¿no? Ok. Entonces, Algunos indicadores de riesgo podrían ser genéticos, sí, ¿verdad? sí, por supuesto. Ok. Sí, genético, hay casos, por supuesto que sí. Y hoy en día también hay muchos medicamentos que son ototóxicos. Pero bueno, también dependiendo el trato de la enfermedad. Generalmente, muchas veces el tipo de medicamento, el doctor sabe perfectamente y el paciente que le va a afectar el oído, pero a lo mejor le salva la vida, ¿no? Ok. Pero bueno, ese ya es otro tema y dependiendo de la especialidad y el tema de la enfermedad. Ok, perfecto. Roberto, en tu empresa, digamos, ¿con qué personal cuentas? Es decir, bueno, obviamente hay un líder, ¿no? Las personas que se encargan, digamos, de perfeccionar los aparatos, bueno, ¿qué profesión tienen? Pues en primera instancia necesitas un audiólogo, que lo que es el doctor, nuestro especialista. Bueno, que la especialidad se conoce como otoneurología, conocido popularmente como audiología. Ok. Y sí, o sea, esa es la base de todo, ¿no? La herramienta de todo, porque es salud. Realmente estamos tratando con salud. Entonces necesitas un audiólogo, el que esté a cargo y que es el que da las bases, ¿no? Es el que tiene el conocimiento realmente del oído como tal. Ok. Y evidentemente, bueno, yo soy ingeniero electrónico para la cuestión Claro. de El- las reparaciones, ¿no? Porque al fin y al cabo son componentes electrónicos, son aparatos electrónicos que ya implica mucho más ciencia y tecnología, por decirlo así. Ok, perfecto. En el momento en que un aparato, digamos, tiene, bueno, necesita de su mantenimiento, ¿este mantenimiento cuánto tarda? ¿O es directamente, o sea, así, bueno, tome asiento, ahorita se le entrega, o cuánto tarda? Pues generalmente O tardamos, varía. o sea, ese mismo día se entrega, ¿no? Ah, ok. O sea, literal como un servicio de automóvil. Lo vas, lo dejas. Así como, para que no se quede la persona, ¿no? Sin Sí, ya su- dependiendo también del problema del auxiliar, ¿no? O sea, si a lo mejor el auxiliar trae un problema más fuerte, que necesite un diagnóstico mucho más profundo, pues sí le solicitamos a los pacientes que nos dejen sus auxiliares mucho más tiempo. Ok. Oye, Ruta, y en cuestión de, bueno, cositas estéticas, digamos, ¿de qué colores hay? ¿Son chiquitos, son grandes, son visibles a la vista? ¿Pueden pasar desapercibidos? Pues hoy en día hay aparatos ya muy estéticos, o sea, muy chiquitos, ya sea que hay diferentes tipos, modelos. Hay uno que es uno que lo llamamos completamente en el canal, que es perfectamente va dentro del canal auditivo, y lo de afuera es color piel. Entonces como que se camuflajea muy bien con tu piel. Ahí digo, evidentemente hay una persona que a lo mejor no escucha. Evidentemente, mientras más potencia necesite, a lo mejor el aparato va a ser mucho más grande. Hoy en día, aunque hoy en día la tecnología ha cambiado, ese como vudú, que los aparatos ya pueden ser más potentes con un tamaño mucho más pequeño. Ok. El aparato de manera, bueno, por así decirlo, de que le puedas subir el volumen, o es únicamente, ahora sí que lo que te permite escuchar y No, ahí se acabó. para nada. Digo, a pesar de que, por ejemplo, una auxiliar se programa por medio de una computadora, que es personalizado, tiene la opción de un control de volumen. Ok. Pero eso se hace directamente desde computadora. ¿No? O sea, Ah, en verdad o sea- tiene la opción aquí del control Ajá. y el usuario puede subir o bajar, dependiendo del ambiente en el que esté, ¿no? Ok. Porque de igual forma el aparato no es como milagroso. Ujú. Sí, claro, o sea, solo es bueno, ayuda, ¿no? Como Claro, y entonces va a haber habíamos- momentos en los que sí, a lo mejor se necesita un poco más de volumen o menos y demás. Ok, Y perfecto. porque programas, también los programas, o sea, por lo mismo que se programan con la computadora, hay memorias en los programas, ¿no? Para diferentes ambientes, por ejemplo. Si estás en una fiesta, cambias tu programa del auxiliar y ya como que se cambia el ambiente de fiesta. O a lo mejor en la calle. O si vas al teatro. Dependiendo ya de la vida del paciente, es como se va adaptando y se va programando de su auxiliar.
Okay. O sea, digamos, la persona puede ir al cine, puede estar viendo una película, puede contestar el teléfono y no hay Sí, sin ningún problema. Ah, ok, perfecto. Entonces, bueno, digamos, únicamente sería al dormir, bueno, que las contraindicaciones para quitarlo, Ujú. dormir con agua, ¿alguna otra? Y los animales, de las mascotas, siempre cuidar las mascotas porque los perros, por el mismo sonido Ajá. o sea, el auxiliar emite un sonido como muy fino. Y generalmente un perro que tiene el oído muy sensible, o mejor muy agudizado, Ujú. ese tipo de sonidos le afectan y le molestan. O sea, en automático es como de O sea, querer atacar, bueno, destruir. morder. Ok, Roberto. Y bueno, los horarios. Sí, claro. Se me olvidaba. Estamos de lunes a viernes, Ujú. de 9 de la mañana a 17, bueno, a las 7 de la noche, es horario corrido, y los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Ok, perfecto. Bueno, entonces ya escucharon dónde queda, los teléfonos, Facebook, página, cualquier duda, comentario. Bueno, aquí con el experto. Y pues bueno, Roberto, muchas gracias por haber estado aquí. Espero que nos puedas volver a acompañar otra vez más. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Y bueno, no se olviden de elegir a la mejor empresa en aparatos auditivos, no se van a arrepentir, el servicio es integral, además que la gente es muy amable, yo tuve la oportunidad de estar ahí un ratito, la gente la verdad es muy muy amable y bueno, no se van a arrepentir y bueno, espero que les haya sido de utilidad esta plática y nos vemos a la próxima. Muchas gracias. No, gracias a ti.